asuntos. Está con nosotros el doctor Gustavo Adriancén, ex ministro de Justicia. Bienvenido a RPP, doctor Adriancén. Buenas noches. Jorge, muchas gracias. Muy buenas noches. Hace unos instantes hemos tenido aquí en el estudio a Gustavo Minaya, secretario adjunto de la CGTP. Él ha expresado algunas de sus demandas, ha lanzado también algunas, si se quiere, acusaciones que no todavía están probadas, porque se tiene que realizar un trabajo de investigación de lo que ha ocurrido. Pero ¿cómo analizar, en todo caso, demandas como, que renuncie Dina Boluarte, que renuncie también el presidente de la mesa directiva del Congreso? Williams. Claro, ¿cómo dejaría al país una situación de este tipo? Pues yo soy un convencido de que esos pedidos no solamente resultan inconstitucionales, sino que además pretenden ahondar en la crisis, generar anarquía y un desgobierno. Desgobierno que favorece a los intereses que están detrás de todas estas protestas, ¿no? ¿Quiénes son los que están financiando estos centenares de ciudadanos que están llegando desde Puno, Cusco, Huancavelica y de otros lugares? ¿Quiénes los mantienen tantos días? ¿Quién paga las unidades de transporte? ¿Quién paga el combustible? ¿Quién paga los conductores? Y esos que financian a estos protestantes son sin duda alguna los más beneficiados con que el caos y la anarquía permanezca. Si me permites, Jorge, yo he escuchado a Minaya que me hace creer que las viudas de Castillo todavía siguen dolidas, ¿no? Fíjate, las plataformas se iniciaron de esta forma. Libertad para Castillo, Asamblea Constituyente, nueva Constitución, renuncia a Dina Boluarte. Ya nadie habla de Castillo, ¿no? Ya lo han dejado ahí a su suerte, ya tiene 13 abogados en cuenta y siguen sumando, ya lo han dejado abandonado. Ya el tonto útil no sirve más. Ahora tenemos que buscar uno nuevo, ¿ok? Entonces, buscar un nuevo tonto útil pasa necesariamente, primero, porque caiga la presidenta Dina Boluarte, que asume el mandato constitucional por sucesión y que me hubiese encantado que responda Minaya por quién votó en las últimas elecciones. Seguro votó por Castillo. Y en la plancha de Castillo estaba Dina Boluarte. Claro. Entonces él también votó por Dina Boluarte. Exacto. ¿Ok? Exacto. Pero se quieren olvidar ahora de eso porque Dina no les ha funcionado para sus intereses. ¿Ok? Entonces, otro tonto útil. Y cuando empiezan a decalar, se encuentran con Williams. De ninguna manera. ¿Cómo se te ocurre, general Williams? Héroe Chavín de Huántar no cumple los requisitos para todos estos. ¿Ok? Entonces, nueva junta directiva, ¿no? Nueva mesa directiva. Vamos a hacer el cambalache que se hizo con Paniagua y que se hizo también con Sagasti y vamos a buscar uno a nuestra medida. Pregunto, ¿acaso ellos son fuerza mayoritaria en este momento en el Congreso? No tienen ni 40 votos, no pueden ni aprobar una ley simple. ¿Okay? Entonces ellos no están en condiciones, en democracia, de poner a nadie aquí ni exigir absolutamente nada. Claro, porque la población ha elegido finalmente la conformación del Parlamento. Eso es lo que se tiene que respetar. Así es. Como se tiene que respetar la sucesión de Dina Boluarte. ¿Que hay cosas que hay que mejorar? Sin duda alguna hay que mejorar. Mira, detrás de estas protestas, Jorge, creo yo que estos intereses ocultos de los negocios ilícitos que se mueven en nuestro país, minería ilegal, tal ilegal, narcotráfico, son precisamente los interesados en este caos y en esta anarquía. Y eso no lo podemos tolerar. Como tenemos que solidarizarnos y acongojarnos por los muertos que han habido hasta la fecha, cada ciudadano peruano muerto, y en esto recojo el comunicado que tú has leído del Ministerio Público, merece que la justicia identifique modo y circunstancias de la muerte de cada uno y que se identifique además de ser posible a los autores. Individualizar la responsabilidad. Cada uno. La responsabilidad penal, Jorge, es individual. Por supuesto. Tú tienes que decir, a Pepe lo mató Juan. En esta forma fue que lo hizo. Y ese es el gran problema de estas manifestaciones, porque se señala a la policía, se generaliza, se habla de asesinato. Mira, no se puede yo he hablar sido así. procurador de la Policía Nacional del Perú, yo he sido procurador del Ministerio de Defensa y yo no dejo de reconocer que en casos aislados han habido algunos excesos que han podido producir muerte. Pero eso tiene que ser objeto de probanza. Correcto. Y para ello, médicos forenses y naturalmente los fiscales y en su momento los jueces tendrán que determinar la responsabilidad de cada uno de ellos. Como tiene que probarse también
de dónde provienen las muertes de aquellos ciudadanos cuyos órganos están destrozados internamente, hechos que solamente son producidos por balas Dundún, que en su momento fueron decomisados a los denominados ponchos rojos que venían de Bolivia. Y que no usa la policía, por De cierto. ninguna Que no manera usa utiliza la policía eso. Y fíjate, escuchaba con una ligereza asombrosa e irresponsable. Tú veías, decía Minaya, que les disparaban al cuerpo. Yo en esto tengo mucha experiencia. Y no sé cómo él puede, a través de una pantalla de televisión, determinar que un policía está disparando al cuerpo. ¿Ok? Si tú tienes un fusil, por ejemplo, si varías el ángulo unos pocos centímetros, puedes determinar si va a caer el disparo por arriba de la cabeza o en alguna parte del cuerpo. Pero de allí a decir que estaban disparando al cuerpo es estar acusando a la Policía Nacional en pleno de haber actuado de esta forma. Por otro lado, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actúan de acuerdo con las leyes que rigen el uso de la fuerza y los reglamentos de las mismas. Si en alguna ocasión, con motivo de estos sucesos, se han quebrantado estas normas legales, también tienen que ser objeto de investigación y de probancia y determinación de responsabilidades. Me solidarizo con el Ministerio Público, saludo su comunicado y la vocación que tienen por descubrir objetivamente las responsabilidades que se deriven de esto. Pero no podemos olvidar también que detrás de esto han habido vándalos que han causado daños no solamente a la propiedad pública y privada, sino que han causado heridas graves a policías que hoy día están en el hospital de la Policía Nacional gravemente heridos, y hay un policía muerto que muere después de haber sido secuestrado, torturado, le dan un tiro y al no matarlo lo queman vivo. O sea, esos actos nos hacen recordar a lo más sanguinario que vivimos en el año 80 con Sendero Luminoso. Y eso no es terruquear a nadie porque ese es un hecho cierto. Doctor Adriancén, se habla mucho de, entre las demandas, de la Asamblea Constituyente. ¿Qué es una Asamblea Constituyente? Por favor, explíquele a nuestros televidentes. Y si realmente una Asamblea Constituyente va a cambiar la vida de los peruanos de manera tal que va a venir la prosperidad, como lo quieren pintar. Esto es un despropósito absoluto, lo escuchaba tu entrevistado. No queremos una Asamblea Constituyente y cuando elijas al nuevo Congreso, eliges una nueva... La verdad es que es una falta de desconocimiento y tú lo invocabas varias veces a que no mienta, pero él sigue en el discurso esta narrativa que tienen, este facilismo para mentir, para distorsionar la verdad, para confundir. En términos de teoría constitucional, tú tienes el poder constituyente y el poder constituido. El poder constituyente es ese, constituye, funda, crea. ¿Ok? Correcto. Y eso hace las asambleas constituyentes. Las asambleas constituyentes tienen como propósito único elaborar un texto constitucional que por su naturaleza, Jorge, y aquí la importancia, es supremo, fundamental y vigente en todas circunstancias por su vocación de permanencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que encima de la Constitución no existe nada. ¿Okay? Por eso es norma suprema. Tiene vocación de permanencia. Por eso la Constitución es rígida. ¿Y se puede modificar? Sí, se puede modificar, pero siguiendo el procedimiento en ella establecido, que es el 206 del texto constitucional. No es que yo de la noche a la mañana, pues tengo ganas de reformar la Constitución y lo hago como se me antoja. La Constitución en el 206 establece dos mecanismos para la reforma constitucional. ¿Cuáles son? Una votación con más de 66 votos y luego referéndum, o dos votaciones consecutivas con más de 87 votos. 2/3. 2/3. Del total de congresistas. Esto no se ha presentado y no existe. Pero estos señores, me refiero a Minaya y a quienes lo secundan, pretenden establecer un tercer mecanismo que no existe en la Constitución, que es llevar a una asamblea constituyente, es decir, crear un órgano parecido al Congreso encargado de elaborar una nueva Constitución que derogue esta y entre en vigencia aquella. Primero, no solamente es inconstitucional, sino es irresponsable pretender implantar una fórmula como esta en el momento actual en el que nos encontramos. ¿Okay? Si se quiere utilizar un mecanismo como ese o cualquier otro de reforma constitucional, primero tendría que proponerse la reforma del 206 siguiendo cualquiera de los dos mecanismos señalados. Correcto. Una vez aprobada la reforma constitucional, recién entonces se podría dar el paso siguiente, que sería, en este caso, llevar a un referéndum para una eventual
convocatoria de una asamblea constituyente si el pueblo así lo quiere. Es un procedimiento Pero de reforma larguísimo, constitucional. además, Claro. e innecesario a mi manera de ver, que esto no significa, Jorge, no quiero que se malentienda, que la Constitución sea pétrea. No, la Constitución merece alguna reforma, sí. Por ejemplo, creo que hay que reformar la parte de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, que los hechos nos demuestran que no funciona, pues todo el día se paran peleando. Hay que reformar la propuesta, esta última de reforma constitucional, sobre el voto de confianza en el acto de investidura de cada gabinete perfecto. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que este Congreso tenga en sus manos la responsabilidad de una reforma electoral profunda. Este Congreso lo quiere el 8% de los ciudadanos. Sí, sí, ¿Tú sí. le vas a confiar a este Congreso grandes reformas constitucionales? Yo no lo haría. Yo te digo que no. En lo personal no lo haría. Pero que hay que hacer algunas cosas pequeñas. Sí, por ejemplo, hay que cortarles el paso porque quieren volver a la reelección. Y si no vuelven a la reelección directa, quieren hacerlo camufladamente a través de una bicameralidad. Claro. Bicameralidad sí, pero ninguno de ustedes se presenta. Ese es un punto importante también, doctor Adriansen, porque el Congreso está priorizando algunas reformas que terminarían favoreciéndolos a ellos mismos, ¿no? Sin duda. Entonces, esto también cae muy mal entre Por la eso población. nadie los quiere, Jorge. Porque además creen que somos tontos, que no nos damos cuenta de las pillerías que pretenden ponernos de contrabando. Y no, pues tontos no somos. Que terminen de hacer lo que tengan que hacer y que se marchen lo más pronto posible. Eso es lo único que queremos. A ver, ¿a ti te parece posible que en la circunstancia en la que nos encontremos anuncien que la próxima legislatura va a ser el 15 de febrero? Claro, claro. ¿Por qué no el 1 de febrero? Podrían hacerlo desde el día 1 de febrero, ¿qué quieren? inmediatamente. Quieren 15 días de vacaciones. O sea, sí. además, Sí. quieren 15 días. Sí. Oye, esos son 15 días que los podemos aprovechar para adelantar las elecciones. Sí, sí, sí. Yo, mira, no soy un experto en temas electorales, pero si el calendario electoral se puede acortar, Jorge, yo apuesto a que se acorte. Sí, claro, acortémoslo. Y también tengamos que hacer la modificación, una transitoria en la Constitución, para que el relevo constitucional no se produzca el 28 de julio del 2014, sino se produzca excepcionalmente antes, cuando ya conozcamos los resultados. Claro. O sea, ¿sabes qué? Yo creo que se trata de tener buena voluntad. ¿Ok? Y yo no veo buena voluntad porque estos congresistas quieren quedarse allí donde están. Fíjate, y en esto es algo destacable. Y aquí hablamos, doctor Adriansen, de congresistas de ambos lados. Sí, ahí sí, sí. coinciden Sí. los de derecha, los de Claro. izquierda, los es de que centro. los intereses ahí son los mismos Ahí para se ponen todos de Jorge. acuerdo. Los intereses ahí son los mismos para todos, ¿no es cierto? Sí. Nadie quiere que se coma su queso. Entonces, mira, yo en esto quiero destacar algo que sí me parece importante. Boluarte juramenta y juramentó hasta el 28 de julio del 2024. Perdón, del 2026, así es. Lo que le correspondía, porque constitucionalmente ella debería completar Es una el mandato. sucesión constitucional. Ella debería completar el mandato Claro. de Pedro Castillo. En mi opinión, su mejor decisión fue presentarse días después y decir, el mío es un gobierno de transición, vamos a adelantar las elecciones. O sea, ya hubo desde el Ejecutivo un gesto de desprendimiento, pero ese mismo gesto no lo ve desde el Congreso. Acuérdate que en primera votación no aprobaron el adelanto de elecciones y que fue toda la presión que hubo que los obligó a aceptarlo. Y ahora, el 15 de febrero lo vemos, no hay apuro. O sea, la casa se te está incendiando Sí, y estos sí. señores parecen no enterarse. Claro, la legislatura termina el ¿No? 30 de enero. Sí. Habría plazo de sobra para convocar a una nueva desde el primer El día 1 de febrero. del segundo mes del año. Jorge, el 1 de febrero, por Así es, favor. claro. ¿Y quién? El 15 de febrero. Ay, que quieren pasar el día de los enamorados, pues, ¿no? Tranquilos, ¿no? De vacaciones. Sí, sí, sí. Por Hay una favor, más responsabilidad seriedad. compartida aquí, lo hemos Por dicho, eso no los quieren, por eso tienen la aprobación más baja que ha habido en la historia y por eso seguirán bajando. Y esa representación es común, tú has dicho, de derecha a izquierda y pasando por todos los centros que hay. Sí, definitivamente. Intolerable, ¿no? Doctor Adriansen, ¿qué está fallando en este momento en la estrategia del Ejecutivo? Seguimos con marchas, con movilizaciones, con bloqueos de carreteras, que es un delito, pero lamentablemente nuestras carreteras continúan bloqueadas en este momento. Bueno, Jorge, estuve en una entrevista ayer o antes de ayer y fíjate, me tomé el tiempo para ver, nosotros tenemos 2.500 kilómetros de carretera Panamericana Norte. Y Jorge, ¿qué se necesita para bloquear la carretera? Tú y tus patas del barrio, 4 o 5, se suben a una camioneta con las llantas viejas del llantero, un galón de gasolina y se van al kilómetro 1132. Tiran las 4 llantas, las llenan de combustible, las prenden y se van. Bloqueada la carretera. Se bloquea la carretera.
Y eso haces en el 1133, en el 2024, en varios puntos diferentes. Hay que reconocer, Jorge, que no tenemos ni el número suficiente de policías, ni la logística suficiente para movilizarnos en todos los puntos. No lo tenemos, no tenemos esa capacidad. Y te estoy hablando de la Panamericana Norte. Imagínate las vías internas que también son afectadas Claro, de la que misma comunican manera. comunidades, por Sí. ejemplo. Muchas de ellas están bloqueadas también en Puno. ¿Qué se hizo en Chala? En Chala tenemos los mineros ilegales, donde ves un pedazo de cerro, le metes una carga, vuelas ese pedazo de cerro y se caen todas las piedras, bloqueaste la carretera. Te quiero decir, bloquear una carretera no es una cosa científica. ¿Ok? No es una cosa científica y puedes bloquear la carretera no 80 puntos, 110 puntos, 200 puntos. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede con esto? Que de pronto tú ves la carretera que sale de tu pueblo bloqueada. Te genera malestar. Sí, claro. ¿Ok? Claro. Le genera malestar al transportista, le genera malestar al ciudadano que se está desplazando de una provincia a otra, impides que la ambulancia circule. El productor agrario que sale de la selva central no puede sacar sus piñas que se malogran en 3 días con el calor que hay. Sí. Perdió toda su cosecha ese hombre. ¿Qué hace él? Se incomoda. ¿Y qué les está pasando a estos huelguistas, a estos vándalos? Ya están perdiendo el respaldo al interior de sus provincias. Porque la gente quiere trabajar, Jorge. La gente quiere que su cosecha, que ya está lista de sandía, de piña, de melón, de los frutos de la selva central, lleguen hasta el mercado central, hasta el mercado de frutas en Lima. Es su cosecha. Entonces ya no está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Ahora, hay puntos neurálgicos. El puente Pichanaki, que lo conozco. El puente Virú, que lo conozco. Bloqueas un puente y paralizas todo. Sí. Y hasta que nos movilizamos para quitar las piedras, las llantas y demás, se generan horas de tránsito. Me contaba ayer un estudiante, regularmente de Arequipa a Camaná tardas 3 horas en llegar. Se demoraron 18 horas como consecuencia de los 3 bloqueos que hubieron en la carretera. Increíble, ¿no? O sea, eso Increíble. no lo podemos seguir permitiendo, tenemos que terminar con eso. Ahora, creo yo que este intento, este esfuerzo que están haciendo por llegar a protestar a Lima, ya es uno de sus últimos intentos por lograr sus propósitos, que como tú verás ya sus demandas han bajado significativamente, se han centrado en la renuncia de Dina Boluarte, y yo creo que ahora tienen un problema muy serio. Ya no son aceptados en sus comunidades como lo fueron en un principio, cuando la protesta parecía legítima. Por otro lado, los dirigentes, Jorge, se están dando cuenta, a raíz de lo que ya le pasó a Leandro, a Cusi en Ayacucho, que ya el servicio de inteligencia los está identificando y los está deteniendo. Los dirigentes se están replegando porque saben que no pueden dar la cara como consecuencia de esos muertos donde ellos también tienen responsabilidad. Claro. No quieren ser detenidos por DICOTE. 1, 2, es difícil mantener una protesta tanto tiempo. Las fuentes de financiamiento también empiezan a flaquear. Pues no puedes estar manteniendo tanta gente, tantas movilizaciones, tanto tiempo. Ya no te da para más el negocio, por más turbio que sea. Entonces yo creo que mañana espero, ojalá este dirigente Minaya de CGTP se comprometa públicamente a que CGTP va a marchar pacíficamente por las calles de Lima, donde siempre lo han hecho, y luego que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas resguarden la ciudad como corresponde. Muy bien. Si tenemos protestas pacíficas, pues bienvenidas ellas y las demandas que se canalicen por los canales correspondientes y sobre todo relevar en este momento la importancia del diálogo, ¿no? Muy importante. Hay que sentarnos a la mesa y más allá de las discrepancias llegar a acuerdos que son imprescindibles. Doctor Adriansen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Jorge, por la Gracias. atención. Gracias. Gustavo Adriansen, ex titular del Ministerio de Justicia, con nosotros analizando esta situación tan compleja que vive el país aquí en Todo Se Sabe y en RPP Televisión.